What does a doctor do? ¿Qué hace un médico? ¿Qué hace un médico? A doctor helps sick people. Un médico ayuda a las personas enfermas. Un médico ayuda a las personas enfermas. How long do engineers study? ¿Cuánto tiempo estudian los ingenieros? ¿Cuánto tiempo estudian los ingenieros? Engineers study for 5 years. Los ingenieros estudian durante 5 años. Los ingenieros estudian durante 5 años. Where do teachers work? ¿Dónde trabajan los maestros? ¿Dónde trabajan los maestros? Teachers work in schools. Los maestros trabajan en las escuelas. Los maestros trabajan en las escuelas. How much do lawyers earn? ¿Cuánto ganan los abogados? ¿Cuánto ganan los abogados? Lawyers earn a high salary. Los abogados ganan un salario alto. Los abogados ganan un salario alto. What skills do artists need? ¿Qué habilidades necesitan los artistas? ¿Qué habilidades necesitan los artistas? Artists need creativity. Los artistas necesitan creatividad. Los artistas necesitan creatividad. What does a nurse do? ¿Qué hace una enfermera? ¿Qué hace una enfermera? Nurses take care of patients. Las enfermeras cuidan a los pacientes. Las enfermeras cuidan a los pacientes. How do chefs learn cooking? ¿Cómo aprenden a cocinar los chefs? ¿Cómo aprenden a cocinar los chefs? Chefs learn by practice. Los chefs aprenden practicando. Los chefs aprenden practicando. When do pilots work? ¿Cuándo trabajan los pilotos? ¿Cuándo trabajan los pilotos? Pilots work any time of the day. Los pilotos trabajan a cualquier hora del día. Los pilotos trabajan a cualquier hora del día. Why do architects need math? ¿Por qué necesitan matemáticas los arquitectos? ¿Por qué necesitan matemáticas los arquitectos? Architects use math to design buildings. Los arquitectos usan matemáticas para diseñar edificios. Los arquitectos usan matemáticas para diseñar edificios. What do police officers do? ¿Qué hacen los oficiales de policía? ¿Qué hacen los oficiales de policía? Police officers protect people. Los policías protegen a las personas.
Los policías protegen a las personas. How long do soldiers train? ¿Cuánto tiempo entrenan los soldados? ¿Cuánto tiempo entrenan los soldados? Soldiers train for several months. Los soldados entrenan durante varios meses. Los soldados entrenan durante varios meses. Where do bakers work? ¿Dónde trabajan los panaderos? ¿Dónde trabajan los panaderos? Bakers work in bakeries. Los panaderos trabajan en panaderías. Los panaderos trabajan en panaderías. What tools do carpenters use? ¿Qué herramientas usan los carpinteros? ¿Qué herramientas usan los carpinteros? Carpenters use saws and hammers. Los carpinteros usan sierras y martillos. Los carpinteros usan sierras y martillos. How do farmers grow crops? ¿Cómo cultivan los agricultores los cultivos? ¿Cómo cultivan los agricultores los cultivos? Farmers use machines to plant seeds. Los agricultores usan máquinas para plantar semillas. Los agricultores usan máquinas para plantar semillas. How much do pilots earn? ¿Cuánto ganan los pilotos? ¿Cuánto ganan los pilotos? Pilots earn a very good salary. Los pilotos ganan un salario muy bueno. Los pilotos ganan un salario muy bueno. Why do dentists study for long? ¿Por qué los dentistas estudian tanto tiempo? ¿Por qué los dentistas estudian tanto tiempo? Dentists need a lot of knowledge. Los dentistas necesitan mucho conocimiento. Los dentistas necesitan mucho conocimiento. What do electricians fix? ¿Qué arreglan los electricistas? ¿Qué arreglan los electricistas? Electricians fix wires and circuits. Los electricistas arreglan cables y circuitos. Los electricistas arreglan cables y circuitos. Where do firefighters work? ¿Dónde trabajan los bomberos? ¿Dónde trabajan los bomberos? Firefighters work in fire stations. Los bomberos trabajan en estaciones de bomberos. Los bomberos trabajan en estaciones de bomberos. How do veterinarians help animals? ¿Cómo ayudan los veterinarios a los animales? ¿Cómo ayudan los veterinarios a los animales? Veterinarians treat sick animals. Los veterinarios tratan a animales enfermos. Los veterinarios tratan a animales enfermos. When do barbers work?
¿Cuándo trabajan los barberos? ¿Cuándo trabajan los barberos? Barbers work mostly on weekends. Los barberos trabajan principalmente los fines de semana. Los barberos trabajan principalmente los fines de semana. What skills do accountants need? ¿Qué habilidades necesitan los contadores? ¿Qué habilidades necesitan los contadores? Accountants need math and organization. Los contadores necesitan matemáticas y organización. Los contadores necesitan matemáticas y organización. How long do programmers study? ¿Cuánto tiempo estudian los programadores? ¿Cuánto tiempo estudian los programadores? Programmers study for several years. Los programadores estudian durante varios años. Los programadores estudian durante varios años. Where do graphic designers work? ¿Dónde trabajan los diseñadores gráficos? ¿Dónde trabajan los diseñadores gráficos? Graphic designers work in studios. Los diseñadores gráficos trabajan en estudios. Los diseñadores gráficos trabajan en estudios. What do journalists report? ¿Sobre qué informan los periodistas? ¿Sobre qué informan los periodistas? Journalists report news and events. Los periodistas informan sobre noticias y eventos. Los periodistas informan sobre noticias y eventos. How much do teachers earn? ¿Cuánto ganan los maestros? ¿Cuánto ganan los maestros? Teachers earn a modest salary. Los maestros ganan un salario modesto. Los maestros ganan un salario modesto. Why do scientists conduct experiments? ¿Por qué los científicos realizan experimentos? ¿Por qué los científicos realizan experimentos? Scientists conduct experiments to discover. Los científicos realizan experimentos para descubrir. Los científicos realizan experimentos para descubrir. What do veterinarians do? ¿Qué hacen los veterinarios? ¿Qué hacen los veterinarios? Veterinarians care for sick animals. Los veterinarios cuidan a los animales enfermos. Los veterinarios cuidan a los animales enfermos. When do waiters work? ¿Cuándo trabajan los camareros? ¿Cuándo trabajan los camareros? Waiters work during meal times. Los camareros trabajan durante las comidas. Los camareros trabajan durante las comidas. How do marketers promote products? ¿Cómo promocionan los mercadólogos los productos? ¿Cómo promocionan los mercadólogos los productos?
Marketers use ads and social media. Los mercadólogos usan anuncios y redes sociales. Los mercadólogos usan anuncios y redes sociales. What do software developers create? ¿Qué crean los desarrolladores de software? ¿Qué crean los desarrolladores de software? Software developers create applications. Los desarrolladores de software crean aplicaciones. Los desarrolladores de software crean aplicaciones. How much do engineers make? ¿Cuánto ganan los ingenieros? ¿Cuánto ganan los ingenieros? Engineers make a good salary. Los ingenieros ganan un buen salario. Los ingenieros ganan un buen salario. Why do doctors study medicine? ¿Por qué los médicos estudian medicina? ¿Por qué los médicos estudian medicina? Doctors study to help patients. Los médicos estudian para ayudar a los pacientes. Los médicos estudian para ayudar a los pacientes. What do graphic designers create? ¿Qué crean los diseñadores gráficos? ¿Qué crean los diseñadores gráficos? Graphic designers create visuals and logos. Los diseñadores gráficos crean visuales y logotipos. Los diseñadores gráficos crean visuales y logotipos. How long do lawyers study law? ¿Cuánto tiempo estudian los abogados? ¿Cuánto tiempo estudian los abogados? Lawyers study for 3 years. Los abogados estudian durante 3 años. Los abogados estudian durante 3 años. Where do psychologists work? ¿Dónde trabajan los psicólogos? ¿Dónde trabajan los psicólogos? Psychologists work in clinics and hospitals. Los psicólogos trabajan en clínicas y hospitales. Los psicólogos trabajan en clínicas y hospitales. What do chefs specialize in? ¿En qué se especializan los chefs? ¿En qué se especializan los chefs? Chefs specialize in various cuisines. Los chefs se especializan en varias cocinas. Los chefs se especializan en varias cocinas. How do pharmacists help patients? ¿Cómo ayudan los farmacéuticos a los pacientes? ¿Cómo ayudan los farmacéuticos a los pacientes? Pharmacists provide medicine and advice. Los farmacéuticos proporcionan medicamentos y asesoramiento. Los farmacéuticos proporcionan medicamentos y asesoramiento. When do electricians work? ¿Cuándo trabajan los electricistas?
¿Cuándo trabajan los electricistas? Electricians work on weekdays and weekends. Los electricistas trabajan entre semana y los fines de semana. Los electricistas trabajan entre semana y los fines de semana. What do real estate agents do? ¿Qué hacen los agentes inmobiliarios? ¿Qué hacen los agentes inmobiliarios? Real estate agents sell and buy properties. Los agentes inmobiliarios compran y venden propiedades. Los agentes inmobiliarios compran y venden propiedades. How much do hairdressers earn? ¿Cuánto ganan los peluqueros? ¿Cuánto ganan los peluqueros? Hairdressers earn a variable salary. Los peluqueros ganan un salario variable. Los peluqueros ganan un salario variable. Why do plumbers fix pipes? ¿Por qué arreglan tuberías los fontaneros? ¿Por qué arreglan tuberías los fontaneros? Plumbers fix leaks and clogs. Los fontaneros arreglan fugas y obstrucciones. Los fontaneros arreglan fugas y obstrucciones. What do researchers study? ¿Qué estudian los investigadores? ¿Qué estudian los investigadores? Researchers study various subjects. Los investigadores estudian varios temas. Los investigadores estudian varios temas. How do travel agents help customers? ¿Cómo ayudan los agentes de viajes a los clientes? ¿Cómo ayudan los agentes de viajes a los clientes? Travel agents plan trips and book flights. Los agentes de viajes planifican viajes y reservan vuelos. Los agentes de viajes planifican viajes y reservan vuelos. Where do scientists work? ¿Dónde trabajan los científicos? ¿Dónde trabajan los científicos? Scientists work in labs and universities. Los científicos trabajan en laboratorios y universidades. Los científicos trabajan en laboratorios y universidades. What do business analysts do? ¿Qué hacen los analistas de negocios? ¿Qué hacen los analistas de negocios? Business analysts improve company strategies. Los analistas de negocios mejoran las estrategias de la empresa. Los analistas de negocios mejoran las estrategias de la empresa. How do web developers create websites? ¿Cómo crean los desarrolladores web sitios web? ¿Cómo crean los desarrolladores web sitios web? Web developers use code to build sites. Los desarrolladores web utilizan código para construir sitios. Los desarrolladores web utilizan código para construir sitios. When do architects present designs?
¿Cuándo presentan los arquitectos los diseños? ¿Cuándo presentan los arquitectos los diseños? Architects present designs to clients. Los arquitectos presentan diseños a los clientes. Los arquitectos presentan diseños a los clientes. What do construction workers do? ¿Qué hacen los trabajadores de la construcción? ¿Qué hacen los trabajadores de la construcción? Construction workers build buildings. Los trabajadores de la construcción construyen edificios. Los trabajadores de la construcción construyen edificios. How do electricians solve problems? ¿Cómo resuelven problemas los electricistas? ¿Cómo resuelven problemas los electricistas? Electricians solve problems with wiring. Los electricistas resuelven problemas con el cableado. Los electricistas resuelven problemas con el cableado. Where do lawyers work? ¿Dónde trabajan los abogados? ¿Dónde trabajan los abogados? Lawyers work in offices and courts. Los abogados trabajan en oficinas y tribunales. Los abogados trabajan en oficinas y tribunales. What does a doctor do? ¿Qué hace un médico? ¿Qué hace un médico? A doctor helps sick people. Un médico ayuda a las personas enfermas. Un médico ayuda a las personas enfermas. How long do engineers study? ¿Cuánto tiempo estudian los ingenieros? ¿Cuánto tiempo estudian los ingenieros? Engineers study for 5 years. Los ingenieros estudian durante 5 años. Los ingenieros estudian durante 5 años. Where do teachers work? ¿Dónde trabajan los maestros? ¿Dónde trabajan los maestros? Teachers work in schools. Los maestros trabajan en las escuelas. Los maestros trabajan en las escuelas. How much do lawyers earn? ¿Cuánto ganan los abogados? ¿Cuánto ganan los abogados? Lawyers earn a high salary. Los abogados ganan un salario alto. Los abogados ganan un salario alto. What skills do artists need? ¿Qué habilidades necesitan los artistas? ¿Qué habilidades necesitan los artistas? Artists need creativity. Los artistas necesitan creatividad. Los artistas necesitan creatividad. What does a nurse do? ¿Qué hace una enfermera? ¿Qué hace una enfermera? Nurses take care of patients.
Las enfermeras cuidan a los pacientes. Las enfermeras cuidan a los pacientes. How do chefs learn cooking? ¿Cómo aprenden a cocinar los chefs? ¿Cómo aprenden a cocinar los chefs? Chefs learn by practice. Los chefs aprenden practicando. Los chefs aprenden practicando. When do pilots work? ¿Cuándo trabajan los pilotos? ¿Cuándo trabajan los pilotos? Pilots work any time of the day. Los pilotos trabajan a cualquier hora del día. Los pilotos trabajan a cualquier hora del día. Why do architects need math? ¿Por qué necesitan matemáticas los arquitectos? ¿Por qué necesitan matemáticas los arquitectos? Architects use math to design buildings. Los arquitectos usan matemáticas para diseñar edificios. Los arquitectos usan matemáticas para diseñar edificios. What do police officers do? ¿Qué hacen los oficiales de policía? ¿Qué hacen los oficiales de policía? Police officers protect people. Los policías protegen a las personas. Los policías protegen a las personas. How long do soldiers train? ¿Cuánto tiempo entrenan los soldados? ¿Cuánto tiempo entrenan los soldados? Soldiers train for several months. Los soldados entrenan durante varios meses. Los soldados entrenan durante varios meses. Where do bakers work? ¿Dónde trabajan los panaderos? ¿Dónde trabajan los panaderos? Bakers work in bakeries. Los panaderos trabajan en panaderías. Los panaderos trabajan en panaderías. What tools do carpenters use? ¿Qué herramientas usan los carpinteros? ¿Qué herramientas usan los carpinteros? Carpenters use saws and hammers. Los carpinteros usan sierras y martillos. Los carpinteros usan sierras y martillos. How do farmers grow crops? ¿Cómo cultivan los agricultores los cultivos? ¿Cómo cultivan los agricultores los cultivos? Farmers use machines to plant seeds. Los agricultores usan máquinas para plantar semillas. Los agricultores usan máquinas para plantar semillas. How much do pilots earn? ¿Cuánto ganan los pilotos? ¿Cuánto ganan los pilotos? Pilots earn a very good salary. Los pilotos ganan un salario muy bueno. Los pilotos ganan un salario muy bueno.
Why do dentists study for long? ¿Por qué los dentistas estudian tanto tiempo? ¿Por qué los dentistas estudian tanto tiempo? Dentists need a lot of knowledge. Los dentistas necesitan mucho conocimiento. Los dentistas necesitan mucho conocimiento. What do electricians fix? ¿Qué arreglan los electricistas? ¿Qué arreglan los electricistas? Electricians fix wires and circuits. Los electricistas arreglan cables y circuitos. Los electricistas arreglan cables y circuitos. Where do firefighters work? ¿Dónde trabajan los bomberos? ¿Dónde trabajan los bomberos? Firefighters work in fire stations. Los bomberos trabajan en estaciones de bomberos. Los bomberos trabajan en estaciones de bomberos. How do veterinarians help animals? ¿Cómo ayudan los veterinarios a los animales? ¿Cómo ayudan los veterinarios a los animales? Veterinarians treat sick animals. Los veterinarios tratan a animales enfermos. Los veterinarios tratan a animales enfermos. When do barbers work? ¿Cuándo trabajan los barberos? ¿Cuándo trabajan los barberos? Barbers work mostly on weekends. Los barberos trabajan principalmente los fines de semana. Los barberos trabajan principalmente los fines de semana. What skills do accountants need? ¿Qué habilidades necesitan los contadores? ¿Qué habilidades necesitan los contadores? Accountants need math and organization. Los contadores necesitan matemáticas y organización. Los contadores necesitan matemáticas y organización. How long do programmers study? ¿Cuánto tiempo estudian los programadores? ¿Cuánto tiempo estudian los programadores? Programmers study for several years. Los programadores estudian durante varios años. Los programadores estudian durante varios años. Where do graphic designers work? ¿Dónde trabajan los diseñadores gráficos? ¿Dónde trabajan los diseñadores gráficos? Graphic designers work in studios. Los diseñadores gráficos trabajan en estudios. Los diseñadores gráficos trabajan en estudios. What do journalists report? ¿Sobre qué informan los periodistas? ¿Sobre qué informan los periodistas? Journalists report news and events. Los periodistas informan sobre noticias y eventos. Los periodistas informan sobre noticias y eventos. How much do teachers earn?
¿Cuánto ganan los maestros? ¿Cuánto ganan los maestros? Teachers earn a modest salary. Los maestros ganan un salario modesto. Los maestros ganan un salario modesto. Why do scientists conduct experiments? ¿Por qué los científicos realizan experimentos? ¿Por qué los científicos realizan experimentos? Scientists conduct experiments to discover. Los científicos realizan experimentos para descubrir. Los científicos realizan experimentos para descubrir. What do veterinarians do? ¿Qué hacen los veterinarios? ¿Qué hacen los veterinarios? Veterinarians care for sick animals. Los veterinarios cuidan a los animales enfermos. Los veterinarios cuidan a los animales enfermos. When do waiters work? ¿Cuándo trabajan los camareros? ¿Cuándo trabajan los camareros? Waiters work during meal times. Los camareros trabajan durante las comidas. Los camareros trabajan durante las comidas. How do marketers promote products? ¿Cómo promocionan los mercadólogos los productos? ¿Cómo promocionan los mercadólogos los productos? Marketers use ads and social media. Los mercadólogos usan anuncios y redes sociales. Los mercadólogos usan anuncios y redes sociales. What do software developers create? ¿Qué crean los desarrolladores de software? ¿Qué crean los desarrolladores de software? Software developers create applications. Los desarrolladores de software crean aplicaciones. Los desarrolladores de software crean aplicaciones. How much do engineers make? ¿Cuánto ganan los ingenieros? ¿Cuánto ganan los ingenieros? Engineers make a good salary. Los ingenieros ganan un buen salario. Los ingenieros ganan un buen salario. Why do doctors study medicine? ¿Por qué los médicos estudian medicina? ¿Por qué los médicos estudian medicina? Doctors study to help patients. Los médicos estudian para ayudar a los pacientes. Los médicos estudian para ayudar a los pacientes. What do graphic designers create? ¿Qué crean los diseñadores gráficos? ¿Qué crean los diseñadores gráficos? Graphic designers create visuals and logos. Los diseñadores gráficos crean visuales y logotipos. Los diseñadores gráficos crean visuales y logotipos. How long do lawyers study law? ¿Cuánto tiempo estudian los abogados?
cuánto tiempo estudian los abogados? Lawyers study for 3 years. Los abogados estudian durante 3 años. Los abogados estudian durante 3 años. Where do psychologists work? ¿Dónde trabajan los psicólogos? ¿Dónde trabajan los psicólogos? Psychologists work in clinics and hospitals. Los psicólogos trabajan en clínicas y hospitales. Los psicólogos trabajan en clínicas y hospitales. What do chefs specialize in? ¿En qué se especializan los chefs? ¿En qué se especializan los chefs? Chefs specialize in various cuisines. Los chefs se especializan en varias cocinas. Los chefs se especializan en varias cocinas. How do pharmacists help patients? ¿Cómo ayudan los farmacéuticos a los pacientes? ¿Cómo ayudan los farmacéuticos a los pacientes? Pharmacists provide medicine and advice. Los farmacéuticos proporcionan medicamentos y asesoramiento. Los farmacéuticos proporcionan medicamentos y asesoramiento. When do electricians work? ¿Cuándo trabajan los electricistas? ¿Cuándo trabajan los electricistas? Electricians work on weekdays and weekends. Los electricistas trabajan entre semana y los fines de semana. Los electricistas trabajan entre semana y los fines de semana. What do real estate agents do? ¿Qué hacen los agentes inmobiliarios? ¿Qué hacen los agentes inmobiliarios? Real estate agents sell and buy properties. Los agentes inmobiliarios compran y venden propiedades. Los agentes inmobiliarios compran y venden propiedades. How much do hairdressers earn? ¿Cuánto ganan los peluqueros? ¿Cuánto ganan los peluqueros? Hairdressers earn a variable salary. Los peluqueros ganan un salario variable. Los peluqueros ganan un salario variable. Why do plumbers fix pipes? ¿Por qué arreglan tuberías los fontaneros? ¿Por qué arreglan tuberías los fontaneros? Plumbers fix leaks and clogs. Los fontaneros arreglan fugas y obstrucciones. Los fontaneros arreglan fugas y obstrucciones. What do researchers study? ¿Qué estudian los investigadores? ¿Qué estudian los investigadores? Researchers study various subjects. Los investigadores estudian varios temas. Los investigadores estudian varios temas. How do travel agents help customers? ¿Cómo ayudan los agentes de viajes a los clientes?
¿Cómo ayudan los agentes de viajes a los clientes? Travel agents plan trips and book flights. Los agentes de viajes planifican viajes y reservan vuelos. Los agentes de viajes planifican viajes y reservan vuelos. Where do scientists work? ¿Dónde trabajan los científicos? ¿Dónde trabajan los científicos? Scientists work in labs and universities. Los científicos trabajan en laboratorios y universidades. Los científicos trabajan en laboratorios y universidades. What do business analysts do? ¿Qué hacen los analistas de negocios? ¿Qué hacen los analistas de negocios? Business analysts improve company strategies. Los analistas de negocios mejoran las estrategias de la empresa. Los analistas de negocios mejoran las estrategias de la empresa. How do web developers create websites? ¿Cómo crean los desarrolladores web sitios web? ¿Cómo crean los desarrolladores web sitios web? Web developers use code to build sites. Los desarrolladores web utilizan código para construir sitios. Los desarrolladores web utilizan código para construir sitios. When do architects present designs? ¿Cuándo presentan los arquitectos los diseños? ¿Cuándo presentan los arquitectos los diseños? Architects present designs to clients. Los arquitectos presentan diseños a los clientes. Los arquitectos presentan diseños a los clientes. What do construction workers do? ¿Qué hacen los trabajadores de la construcción? ¿Qué hacen los trabajadores de la construcción? Construction workers build buildings. Los trabajadores de la construcción construyen edificios. Los trabajadores de la construcción construyen edificios. How do electricians solve problems? ¿Cómo resuelven problemas los electricistas? ¿Cómo resuelven problemas los electricistas? Electricians solve problems with wiring. Los electricistas resuelven problemas con el cableado. Los electricistas resuelven problemas con el cableado. Where do lawyers work? ¿Dónde trabajan los abogados? ¿Dónde trabajan los abogados? Lawyers work in offices and courts. Los abogados trabajan en oficinas y tribunales. Los abogados trabajan en oficinas y tribunales. What does a doctor do? ¿Qué hace un médico? ¿Qué hace un médico? A doctor helps sick people. Un médico ayuda a las personas enfermas. Un médico ayuda a las personas enfermas.
How long do engineers study? ¿Cuánto tiempo estudian los ingenieros? ¿Cuánto tiempo estudian los ingenieros? Engineers study for 5 years. Los ingenieros estudian durante 5 años. Los ingenieros estudian durante 5 años. Where do teachers work? ¿Dónde trabajan los maestros? ¿Dónde trabajan los maestros? Teachers work in schools. Los maestros trabajan en las escuelas. Los maestros trabajan en las escuelas. How much do lawyers earn? ¿Cuánto ganan los abogados? ¿Cuánto ganan los abogados? Lawyers earn a high salary. Los abogados ganan un salario alto. Los abogados ganan un salario alto. What skills do artists need? ¿Qué habilidades necesitan los artistas? ¿Qué habilidades necesitan los artistas? Artists need creativity. Los artistas necesitan creatividad. Los artistas necesitan creatividad. What does a nurse do? ¿Qué hace una enfermera? ¿Qué hace una enfermera? Nurses take care of patients. Las enfermeras cuidan a los pacientes. Las enfermeras cuidan a los pacientes. How do chefs learn cooking? ¿Cómo aprenden a cocinar los chefs? ¿Cómo aprenden a cocinar los chefs? Chefs learn by practice. Los chefs aprenden practicando. Los chefs aprenden practicando. When do pilots work? ¿Cuándo trabajan los pilotos? ¿Cuándo trabajan los pilotos? Pilots work any time of the day. Los pilotos trabajan a cualquier hora del día. Los pilotos trabajan a cualquier hora del día. Why do architects need math? ¿Por qué necesitan matemáticas los arquitectos? ¿Por qué necesitan matemáticas los arquitectos? Architects use math to design buildings. Los arquitectos usan matemáticas para diseñar edificios. Los arquitectos usan matemáticas para diseñar edificios. What do police officers do? ¿Qué hacen los oficiales de policía? ¿Qué hacen los oficiales de policía? Police officers protect people. Los policías protegen a las personas. Los policías protegen a las personas. How long do soldiers train? ¿Cuánto tiempo entrenan los soldados? ¿Cuánto tiempo entrenan los soldados? Soldiers train for several months.
Los soldados entrenan durante varios meses. Los soldados entrenan durante varios meses. Where do bakers work? ¿Dónde trabajan los panaderos? ¿Dónde trabajan los panaderos? Bakers work in bakeries. Los panaderos trabajan en panaderías. Los panaderos trabajan en panaderías. What tools do carpenters use? ¿Qué herramientas usan los carpinteros? ¿Qué herramientas usan los carpinteros? Carpenters use saws and hammers. Los carpinteros usan sierras y martillos. Los carpinteros usan sierras y martillos. How do farmers grow crops? ¿Cómo cultivan los agricultores los cultivos? ¿Cómo cultivan los agricultores los cultivos? Farmers use machines to plant seeds. Los agricultores usan máquinas para plantar semillas. Los agricultores usan máquinas para plantar semillas. How much do pilots earn? ¿Cuánto ganan los pilotos? ¿Cuánto ganan los pilotos? Pilots earn a very good salary. Los pilotos ganan un salario muy bueno. Los pilotos ganan un salario muy bueno. Why do dentists study for long? ¿Por qué los dentistas estudian tanto tiempo? ¿Por qué los dentistas estudian tanto tiempo? Dentists need a lot of knowledge. Los dentistas necesitan mucho conocimiento. Los dentistas necesitan mucho conocimiento. What do electricians fix? ¿Qué arreglan los electricistas? ¿Qué arreglan los electricistas? Electricians fix wires and circuits. Los electricistas arreglan cables y circuitos. Los electricistas arreglan cables y circuitos. Where do firefighters work? ¿Dónde trabajan los bomberos? ¿Dónde trabajan los bomberos? Firefighters work in fire stations. Los bomberos trabajan en estaciones de bomberos. Los bomberos trabajan en estaciones de bomberos. How do veterinarians help animals? ¿Cómo ayudan los veterinarios a los animales? ¿Cómo ayudan los veterinarios a los animales? Veterinarians treat sick animals. Los veterinarios tratan a animales enfermos. Los veterinarios tratan a animales enfermos. When do barbers work? ¿Cuándo trabajan los barberos? ¿Cuándo trabajan los barberos? Barbers work mostly on weekends. Los barberos trabajan principalmente los fines de semana. Los barberos trabajan principalmente los fines de semana.
What skills do accountants need? ¿Qué habilidades necesitan los contadores? ¿Qué habilidades necesitan los contadores? Accountants need math and organization. Los contadores necesitan matemáticas y organización. Los contadores necesitan matemáticas y organización. How long do programmers study? ¿Cuánto tiempo estudian los programadores? ¿Cuánto tiempo estudian los programadores? Programmers study for several years. Los programadores estudian durante varios años. Los programadores estudian durante varios años. Where do graphic designers work? ¿Dónde trabajan los diseñadores gráficos? ¿Dónde trabajan los diseñadores gráficos? Graphic designers work in studios. Los diseñadores gráficos trabajan en estudios. Los diseñadores gráficos trabajan en estudios. What do journalists report? ¿Sobre qué informan los periodistas? ¿Sobre qué informan los periodistas? Journalists report news and events. Los periodistas informan sobre noticias y eventos. Los periodistas informan sobre noticias y eventos. How much do teachers earn? ¿Cuánto ganan los maestros? ¿Cuánto ganan los maestros? Teachers earn a modest salary. Los maestros ganan un salario modesto. Los maestros ganan un salario modesto. Why do scientists conduct experiments? ¿Por qué los científicos realizan experimentos? ¿Por qué los científicos realizan experimentos? Scientists conduct experiments to discover. Los científicos realizan experimentos para descubrir. Los científicos realizan experimentos para descubrir. What do veterinarians do? ¿Qué hacen los veterinarios? ¿Qué hacen los veterinarios? Veterinarians care for sick animals. Los veterinarios cuidan a los animales enfermos. Los veterinarios cuidan a los animales enfermos. When do waiters work? ¿Cuándo trabajan los camareros? ¿Cuándo trabajan los camareros? Waiters work during meal times. Los camareros trabajan durante las comidas. Los camareros trabajan durante las comidas. How do marketers promote products? ¿Cómo promocionan los mercadólogos los productos? ¿Cómo promocionan los mercadólogos los productos? Marketers use ads and social media. Los mercadólogos usan anuncios y redes sociales. Los mercadólogos usan anuncios y redes sociales. What do software developers create?
¿Qué crean los desarrolladores de software? ¿Qué crean los desarrolladores de software? Software developers create applications. Los desarrolladores de software crean aplicaciones. Los desarrolladores de software crean aplicaciones. How much do engineers make? ¿Cuánto ganan los ingenieros? ¿Cuánto ganan los ingenieros? Engineers make a good salary. Los ingenieros ganan un buen salario. Los ingenieros ganan un buen salario. Why do doctors study medicine? ¿Por qué los médicos estudian medicina? ¿Por qué los médicos estudian medicina? Doctors study to help patients. Los médicos estudian para ayudar a los pacientes. Los médicos estudian para ayudar a los pacientes. What do graphic designers create? ¿Qué crean los diseñadores gráficos? ¿Qué crean los diseñadores gráficos? Graphic designers create visuals and logos. Los diseñadores gráficos crean visuales y logotipos. Los diseñadores gráficos crean visuales y logotipos. How long do lawyers study law? ¿Cuánto tiempo estudian los abogados? ¿Cuánto tiempo estudian los abogados? Lawyers study for 3 years. Los abogados estudian durante 3 años. Los abogados estudian durante 3 años. Where do psychologists work? ¿Dónde trabajan los psicólogos? ¿Dónde trabajan los psicólogos? Psychologists work in clinics and hospitals. Los psicólogos trabajan en clínicas y hospitales. Los psicólogos trabajan en clínicas y hospitales. What do chefs specialize in? ¿En qué se especializan los chefs? ¿En qué se especializan los chefs? Chefs specialize in various cuisines. Los chefs se especializan en varias cocinas. Los chefs se especializan en varias cocinas. How do pharmacists help patients? ¿Cómo ayudan los farmacéuticos a los pacientes? ¿Cómo ayudan los farmacéuticos a los pacientes? Pharmacists provide medicine and advice. Los farmacéuticos proporcionan medicamentos y asesoramiento. Los farmacéuticos proporcionan medicamentos y asesoramiento. When do electricians work? ¿Cuándo trabajan los electricistas? ¿Cuándo trabajan los electricistas? Electricians work on weekdays and weekends. Los electricistas trabajan entre semana y los fines de semana. Los electricistas trabajan entre semana y los fines de semana.
What do real estate agents do? ¿Qué hacen los agentes inmobiliarios? ¿Qué hacen los agentes inmobiliarios? Real estate agents sell and buy properties. Los agentes inmobiliarios compran y venden propiedades. Los agentes inmobiliarios compran y venden propiedades. How much do hairdressers earn? ¿Cuánto ganan los peluqueros? ¿Cuánto ganan los peluqueros? Hairdressers earn a variable salary. Los peluqueros ganan un salario variable. Los peluqueros ganan un salario variable. Why do plumbers fix pipes? ¿Por qué arreglan tuberías los fontaneros? ¿Por qué arreglan tuberías los fontaneros? Plumbers fix leaks and clogs. Los fontaneros arreglan fugas y obstrucciones. Los fontaneros arreglan fugas y obstrucciones. What do researchers study? ¿Qué estudian los investigadores? ¿Qué estudian los investigadores? Researchers study various subjects. Los investigadores estudian varios temas. Los investigadores estudian varios temas. How do travel agents help customers? ¿Cómo ayudan los agentes de viajes a los clientes? ¿Cómo ayudan los agentes de viajes a los clientes? Travel agents plan trips and book flights. Los agentes de viajes planifican viajes y reservan vuelos. Los agentes de viajes planifican viajes y reservan vuelos. Where do scientists work? ¿Dónde trabajan los científicos? ¿Dónde trabajan los científicos? Scientists work in labs and universities. Los científicos trabajan en laboratorios y universidades. Los científicos trabajan en laboratorios y universidades. What do business analysts do? ¿Qué hacen los analistas de negocios? ¿Qué hacen los analistas de negocios? Business analysts improve company strategies. Los analistas de negocios mejoran las estrategias de la empresa. Los analistas de negocios mejoran las estrategias de la empresa. How do web developers create websites? ¿Cómo crean los desarrolladores web sitios web? ¿Cómo crean los desarrolladores web sitios web? Web developers use code to build sites. Los desarrolladores web utilizan código para construir sitios. Los desarrolladores web utilizan código para construir sitios. When do architects present designs? ¿Cuándo presentan los arquitectos los diseños? ¿Cuándo presentan los arquitectos los diseños? Architects present designs to clients. Los arquitectos presentan diseños a los clientes.
Los arquitectos presentan diseños a los clientes. What do construction workers do? ¿Qué hacen los trabajadores de la construcción? ¿Qué hacen los trabajadores de la construcción? Construction workers build buildings. Los trabajadores de la construcción construyen edificios. Los trabajadores de la construcción construyen edificios. How do electricians solve problems? ¿Cómo resuelven problemas los electricistas? ¿Cómo resuelven problemas los electricistas? Electricians solve problems with wiring. Los electricistas resuelven problemas con el cableado. Los electricistas resuelven problemas con el cableado. Where do lawyers work? ¿Dónde trabajan los abogados? ¿Dónde trabajan los abogados? Lawyers work in offices and courts. Los abogados trabajan en oficinas y tribunales. Los abogados trabajan en oficinas y tribunales.